Así que damos gracias a Dios y bendecimos a cada una de las personas que ven el mensaje ya grabado y sepan que Dios está obrando en sus vidas igual que lo está haciendo aquí en nosotros. Y que la palabra está siendo predicada para transformar los corazones. Amén. Y está más allá de los que estamos presentes. Se está extendiendo a muchas más personas. Y esa gloria es para el Señor. Porque para eso fue predicado el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Vamos al mensaje de esta mañana. Vamos ya a la siguiente bienaventuranza. Ya es la séptima. Mateo capítulo 5, versículo 9. Recordamos así rapidito las anteriores. Comenzamos en el versículo 3. Jesús hablando ante una multitud, diciendo en el versículo 3 del capítulo 5, bienaventurados, que quiere decir dichosos, bendecidos, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y llegamos a la de este día. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bendecidos, dichosos, aquellos que procuran la paz. Aquellos que trabajan por la paz. Bienaventurados, dichosos aquellos que ya experimentan la paz, que han sido reconciliados con Dios. De eso vamos a hablar hoy. Decíamos que estamos en la primera fila de esa multitud que estaba escuchando a Jesús ese día, hablando de las bendiciones de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés habló de las bendiciones, allá en Deuteronomio 28, hablaba de bendiciones materiales. Bendecida será tu canasta, bendecida tu masa que será multiplicada, bendecida la obra de tus manos. Y con esa visión, con ese entendimiento caminaron el pueblo judío, esperando siempre bendiciones materiales que se pudieran ver y que pudieran ellos ser prosperados en las cosas humanamente hablando. Pero aquí Jesús sube al monte, así como que Moisés subió al monte para recibir la ley, y aquí dice él, estas son las verdaderas bendiciones. Estos son los verdaderamente bendecidos. No los que tienen mucho pan en su casa, no los que tienen muebles, tierras, etcétera. Los bendecidos son los que ya entendieron que están lejos de Dios, que están pobres espiritualmente y se acercan para buscarlo. Bendecidos son los que lloran por su pecado, que se dan cuenta que han ofendido a Dios y que han estado caminando en su propia voluntad. Bendecidos son esos. Bendecidos son los que se acercan a Dios y ahora rinden su voluntad. Esos son los mansos. Esos son los bendecidos. Y lo que acabo de leer. Estas son las verdaderas bendiciones. ¿Qué está diciendo? Las bendiciones son espirituales. Y yo creo que la gran interrogación de los que estaban escuchándolo, y a lo mejor hoy de algunos de nosotros es, ¿y cómo? ¿Cómo le hago para que yo tenga todas esas bendiciones? Eso es lo que estamos descubriendo. Que toda la obra es de Dios, que no es de nuestros esfuerzos, que no es por portarnos bien, que no es por hacer sacrificios, que no es por ir al templo, que es por la fe, que es por la fe, y que la fe es un regalo de Dios. Entonces toda la obra es de Dios. ¿Yo qué tengo que hacer? Oír atentamente. Oír atentamente. ¿Oír qué? El mensaje del Evangelio.
oír el mensaje del Evangelio y creerlo, recibiéndolo en mi corazón. Porque Dios así es como habla. La voz de Dios ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. Hoy sigue hablando a través de su palabra. ¿Y qué se necesita? Oídos receptores, corazones sensibles, almas dispuestas a recibir vida espiritual, no religión. Jesús en ningún momento habló de ninguna religión. Él habló de los que oyen atentamente, de los mansos, de los humildes, ¿sí? De los que lloran, de los que ya se dieron cuenta. Esos que están oyendo, allí va a ser la obra del Espíritu Santo. Nadie puede aspirar a ser un pacificador, que es la bienaventuranza de hoy, si antes no tiene paz con Dios. La paz de la que habla aquí Jesús no es la paz como el mundo la da. Así lo dijo Jesús. Yo no les doy la paz como el mundo la da. Yo les doy la paz que viene de Dios mismo. Y lo primero que hace es reconciliarlos, hacer la paz de nosotros con Dios. Porque no estábamos en paz. Éramos enemigos de Dios. Estábamos en guerra con Dios. El pecado es el enemigo principal de Dios y está en una batalla continua con Dios. El pecado separa de Dios. No estoy diciendo los pecados, estoy diciendo el pecado, la naturaleza heredada a toda la humanidad desde la desobediencia de Adán. Esa naturaleza que no se puede cambiar sino en fe en Jesucristo. Dice, esa es la que es el enemigo de Dios. Mientras el hombre no conoce a Dios, es un enemigo de Dios. Está en guerra con Dios. Está separado de Dios. Y Cristo vino a hacer la paz. Él vino a hacer la paz con Dios. Antes en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Como el pueblo judío se acercaba para tener paz con Dios. Con ofrendas, con sacrificios. Y eran sacrificios recurrentes. Es decir, cada vez que habían cometido faltas, pecados, errores, pues iban y llevaban un animalito, un inocente, que fuera sacrificado en un altar, degollado, desangrado y quemado totalmente. Allí, en ese animalito, se declaraban las faltas, los pecados, los errores, y entonces el sacerdote decía, Dios ha dicho que así estás perdonado. Pero salían de ese lugar y se volvía a repetir la historia. Es decir, ya fui perdonado una vez, pero a los 3 meses, a los 6 meses, recuerden que había 3 temporadas de fiesta al año con los judíos. Entonces, cada rato estaban viniendo. Y si nosotros nos acordamos un poco de nuestra vida en la religión, pues es algo similar. Ibas, te confesabas o asistías a una celebración y salías de ahí y seguías. Mientras estuviste allá adentro, te sentías santificado, te sentías cerca de Dios. Pero salías de ahí y a lo mismo de siempre, ¿verdad? A los malos hábitos, a las malas palabras, a los conflictos en las relaciones, etcétera. Así que a veces ni siquiera dabas a lo mejor 10 pasos fuera de aquel lugar y ya estabas otra vez enemistado con Dios. ¿Por qué? Por la naturaleza de pecado que tiende a rebelarse contra Dios. Entonces, ¿cómo es posible ser un bendecido, un pacificador bendecido por Dios? Esto es lo que queremos descubrir en la enseñanza que hoy el Señor nos da. ¿Será difícil hoy encontrar algún pacificador? ¿Cuántos pacificadores conocen? El mundo está en guerra constantemente, ¿verdad? México vive una guerra. No es abierta, pero está en varios lugares del país. Los conflictos de violencia, de inseguridad. Yo creo que si hiciéramos un recuento, bueno, de hecho lo hacen las estadísticas de los muertos que ha habido este año, pues a lo mejor hay más muertos aquí en México que de los que hay allá en Ucrania, que están en guerra con Rusia. En esa proporción de comparaciones. Es decir, tanta violencia, tanta inseguridad.
Y eso hablo de México. Pero si le seguimos hacia Centroamérica y Sudamérica, son miles de personas que están falleciendo a causa de la violencia. Y lo que más nos duele es que sean los jóvenes. Son los jóvenes, ¿verdad? Entre 16 y 30 años, los que principalmente se están yendo, víctimas de la violencia. Si nosotros vamos a Europa, sucede lo mismo. Es decir, en el mundo no hay paz. No hay paz. En el mundo no hay pacificadores. Los gobiernos, los líderes políticos lo intentan, pero no pueden resolverlo. Por eso dijo Jesús, yo no les doy la paz como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Convenencieramente, circunstancialmente. Es una lucha de intereses. O sea, te doy la paz si te rindes. Te doy la paz si me entregas tu territorio. Te doy la paz si me entregas el petróleo. Te doy la paz, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere Jesús. Yo no se las doy de esa manera. Yo primero los llevo delante del Padre a que sean reconciliados, recibidos como hijos de Dios, y entonces están en paz con Dios. El que está en paz con Dios puede estar en paz con sus semejantes. El que no está en paz con Dios, pues tampoco está en paz con sus semejantes, ¿verdad? Entonces, estamos rodeados pues de circunstancias y de personas violentas que odian la paz. ¿Sí? Alrededor nuestro odian la paz. ¿Cómo podemos tener entonces paz? ¿Cómo ser pacificadores en medio de estas circunstancias? Ahora vamos bajándole un poquito y no hablar tanto de la violencia en general. ¿Conoces personas que son irritables, que son agresivas? Estamos rodeados de personas de ese tipo, ¿verdad? Sales aquí al libramiento, aquí al tráfico y empieza, ¿verdad? No va a faltar qué circunstancias se dé. Hoy es constante, donde quiera. Las personas andan irritables, andan agresivas. Y es muy probable que en cualquier momento se pueda desatar un conflicto, ¿verdad? Y bueno, hablamos del tráfico, pero en las familias sucede. El otro día escuchaba circunstancialmente a una persona. Dice, tengo 3 hijas y a la hija mayor hace 6 meses que no nos podemos hablar porque tuvimos una discusión y hasta el momento ni ella ni yo nos hemos acercado para tener una charla de reconciliación con su hermana. Y otros están así con sus padres. Y otros matrimonios están entre ellos así. Y si le seguimos buscando, nos vamos a dar cuenta que esta falta de paz y de agresividad está presente en nuestro medio, constantemente. ¿Mande? Sí, en el trabajo, sí. ¿Cuántas personas? Por la envidia, por la codicia, por la competencia, por el orgullo, la soberbia. ¿Qué es todo eso? La carne obrando, el pecado generando todo eso. Así está escrito en la palabra de Dios. Son personas pues que nunca están felices si no están peleando con alguien y que lo único que hacen es confirmar su individualidad, su orgullo, su egoísmo, y prefieren endurecerse en sus faltas a ceder un poco y reconciliarse con los demás. En los hijos de Dios esto no debe suceder. Ha habido un cambio de corazón, un cambio de naturaleza, un cambio de la manera de pensar en cómo vemos la vida, cómo vemos la relación con Dios, cómo vemos el mundo. Ahora quiero decirte que esto no es nuevo. Esto ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque es una herencia que viene desde Adán. ¿Cuál fue el primer crimen en la Escritura? Caín mató a Abel. Caín mató a su hermano. ¿De qué nos habla eso? De esa naturaleza pecadora que ya trae en su corazón el homicidio. Y lo que hace después es sacarlo en un momento de ira, en un momento de
codicia, de avaricia, de mal entendimiento en la competencia. Él le quitó la vida a su hermano. Y así podemos seguir viendo casos. David dice en el Salmo 120, versículos 6 y 7, dice él allí, terminando este salmo, estas palabras. Dice: demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Él está en una reflexión, en una meditación con Dios, y dice: demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Tú podrías identificarte con esas palabras hoy. Demasiado tiempo hemos morado entre gente con estas circunstancias. Dice David: yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Él tenía deseos, él tenía un amor por la paz, pero los demás hablaban guerra. Y entonces termina él haciendo grandes batallas. En el tiempo del rey David fue cuando más se extendió el reino de Israel, y él entregó a Salomón un reino pacificado, pero tuvo que ser una pacificación violenta. Tuvo que conquistar a otros reinos, tuvo que derrotarlos. Dice: yo amo la paz, pero estoy rodeado de gente que odia la paz y que lo que quieren es guerra. Y hoy podríamos decir que así nos pasa a nosotros. Quizá en otro tiempo hemos vivido así, peleando con todo el mundo, a lo mejor enojados con Dios, enojados con los más cercanos, enojados con la vida, con el mundo, y eso no nos permitía tener paz. Había en el interior ira contenida, deseos de violencia, y lo más tremendo es que eso resulta a veces en contra de la persona menos adecuada. Nos enojamos por allá afuera y luego venimos y golpeamos a un hijo, o violentamos las cosas con la esposa, o nos enojamos con un familiar, un papá, cuando las cosas se habían sucedido a lo mejor fuera. Pero habla de lo que hay en el corazón. Entonces, en el corazón del hombre hay guerra, en el corazón del hombre hay ira. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, porque hay soberbia, hay vanidad, hay individualismo. Esa es la causa de por qué las guerras y por qué la paz parece imposible. Sin embargo, la Escritura nos dice, como lo estoy yo confirmando en este momento, ¿cuál es la causa principal? ¿Cuál es la causa principal de que esto suceda? El pecado. Y si le hablamos de esto a los políticos, a los gobiernos, pues no van a estar de acuerdo, porque para ellos pecado suena a religión, que el pecado es un asunto de la religión, que eso solamente es para tratarlo allá en las reuniones religiosas. Quiero decirte que no, el pecado es un asunto de naturaleza, y la palabra de Dios y la vida en el Espíritu nos ayuda a entender cuál es el trasfondo de todo. Solamente espiritualmente podemos entenderlo, y entonces darnos cuenta que en realidad es el pecado el que ha dado por resultado el mundo, la sociedad que hoy tenemos, ¿sí? Dice Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? Ya se hacía él estas preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿De dónde vienen los divorcios? ¿De dónde vienen los conflictos allá en el trabajo? Entre patrones y empleados, entre gobiernos y gobernados. ¿De dónde viene todo eso? Dice Santiago: ¿acaso no viene de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Sí, si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. ¿Dónde está la causa? En el pecado, que está obrando en la naturaleza carnal del ser humano. Ese es el origen de todas las guerras. Ese es el origen de todas las batallas y los conflictos entre los miembros de la sociedad. La causa es la naturaleza humana que está gobernada por el egoísmo.
La naturaleza humana está gobernada por el egoísmo y por la individualidad. Predomina en el corazón el orgullo, la codicia, la envidia, la corrupción, el deseo de dominar a los demás. Por lo tanto, no se trata de un problema social o político o económico. Es un problema de naturaleza. ¿Cuál es la solución? Una nueva naturaleza, un nuevo corazón. ¿Cómo llegamos a tener un nuevo corazón, un limpio corazón? Por el Evangelio, solamente por medio de la fe. La predicación del Evangelio y la fe transforman las vidas humanas. Y los individuos transformados pueden transformar las sociedades. Y las sociedades pueden llevar a transformar nuestro mundo y tener un mundo de paz. Podemos caminar en esa esperanza que finalmente un día se concretará, porque Cristo así lo ha prometido. Así que no es fácil encontrar un pacificador. Sin embargo, Jesús dice aquí, bienaventurados los que procuran la paz, los que trabajan la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Hay que trabajar por la paz. Bendecidos seremos si trabajamos por la paz. Pero antes de trabajar por la paz, tenemos que tener paz individual con Dios, estar reconciliados con Dios. Así que, ¿quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son estos pacificadores que serán bendecidos, según lo que está diciendo Jesús? Pues son aquellos que comenzaron sintiéndose pobres espiritualmente. Son aquellos que ya lloraron por su pecado. Son aquellos que ya se rindieron a Dios y son ahora mansos y humildes. Son los misericordiosos, son los que tienen hambre de justicia, son los que han sido limpiados en su corazón. El que tiene un corazón puro, limpiado por la palabra, por el Espíritu de Dios, puede ser un pacificador. Porque está en paz con Dios, puede estar en paz también con sus hermanos. Por eso dice Jesús, estos son los bendecidos, los que ya pasaron por este proceso. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de esto? Que las bienaventuranzas son progresivas, va en aumento, en aumento. Estas últimas bienaventuranzas hablan de relaciones entre nosotros. Las primeras son totalmente la obra de Dios para reconciliarnos con Él. Y ahora habla de cómo debemos vivir, cuál es el carácter de los hijos de Dios. ¿Dónde deben de estar estos pacificadores que han de ser muy bendecidos? En la iglesia. Hoy están en la iglesia. La iglesia de Cristo debe estar llena de pacificadores. De pacificadores que se reconcilian en sus matrimonios, que se reconcilian con sus padres, que se reconcilian con sus hermanos, que hacen la paz en los trabajos, que hacen la paz con los vecinos, que hacen la paz entre los hermanos congregados en la iglesia. Esos son los bendecidos. Esos son los que serán llamados hijos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Jesús? Pues que estos que han sido bendecidos desde la primera bienaventuranza hasta donde vamos hoy, estos son los que están capacitados para trabajar por la paz. Esos son los que van a ser grandemente bendecidos. A lo mejor tú te preguntarías, ¿y qué beneficios tenemos de ser bendecidos por ser pacificadores? La paz de Dios, la reconciliación con Dios, te permite experimentar todas las demás bendiciones. Dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Es decir, si ustedes descubren la vida en el Espíritu, que viene a través de estas bienaventuranzas, de estas bendiciones, tendrán la capacidad de poder disfrutar de todo lo que hay en esta vida y en este mundo. Nada más que nosotros, humanamente hablando, ponemos los ojos primero en lo natural, primero en lo humano, y después podemos a lo mejor tener alguna experiencia espiritual. Esa ha sido la equivocación, de que las cosas espirituales son para ciertos momentos, para ciertos lugares, y que puedes vivir una vida dual. En un lugar vives en el Espíritu y sales de ahí
y sigues viviendo en la carne. No es así. Una vez que estás en el Espíritu, que Dios es tu Padre, es mi Padre, que somos hermanos con Cristo, ya no puedes dejar el Espíritu aquí, ni lo puedes dejar en ningún lugar. Somos adoradores, hijos de Dios, 24 horas, los 7 días de la semana. Donde tú estés, ahí está el Espíritu de Dios contigo. Donde estemos. ¿Sí? Esos son los pacificadores, los que han tenido un encuentro espiritual con Dios por medio de Jesucristo. Esos tienen poder para cambiar en su vida y para cambiar en su entorno. ¿Por qué es posible esto? Pues porque así se definió Dios mismo. Dios mismo se define, se revela en la Escritura como el Dios de paz. Jehová Shalom. Ese es su nombre dado a conocer y revelado. Así lo dice el libro de Jueces en el capítulo 6, 24. Uno de los jueces, Gedeón, tuvo este entendimiento, esta revelación, y él así exalta el nombre de Dios. Y dice, tú eres Jehová Shalom. Así serás conocido, así serás alabado y bendecido. Y en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, dice estas palabras, que el Dios de paz, ¿sí? Jehová Shalom, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La paz, ser pacificadores es una de ellas. Los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad. Su voluntad, que el Dios de paz los capacite. ¿Cómo nos capacita? Con su espíritu. Quita el egoísmo, el espíritu individualista, carnal, y pone su espíritu. Y su espíritu es un espíritu de paz. Y entonces puedes experimentar la paz personal y tienes la capacidad para ser un pacificador donde tú te mueves. Simplemente con que no generemos conflictos y guerras ya es bastante bueno. Es una manera de estar evitando que haya conflictos. Y tiene sentido que Jesús esté declarando bendición sobre los pacificadores, porque Él mismo es llamado el príncipe de paz. Así lo llamó Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Entre los nombres que le dijo, y será llamado príncipe de paz. Es decir, el gobernante, el principal de la paz. El rey de paz es Jesús. Y Él, desde esa paz, bendice a los pacificadores. ¿Cómo? Primero los reconcilia con Dios, haciendo la paz, y después los dirige a ser ministros de paz. Hijos de Dios que portan la naturaleza y carácter de Dios. Y esa naturaleza y carácter de Dios incluye la paz, el ser un pacificador. Jesucristo es el gran pacificador. Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Decíamos, estábamos como enemigos, separados de Dios, Él nos reconcilió. Dice Colosenses, capítulo 3, versículos 19 al 20. Colosenses 3, 19 al 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. Es decir, Él está completo, es Dios mismo. Dice, y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo, con Dios mismo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo hizo la paz Cristo? Mediante su propio cuerpo, su propia vida, mediante su sangre. Ningún sacrificio de animales, ni ningún ser humano podía ayudarnos a reconciliarnos con Dios. Fue necesario que Dios mismo, en la figura del Hijo, se hiciera carne, se hiciera hombre. Y en la condición de hombre se ofreciera como un cordero sin mancha, sin defecto, sin un cordero perfecto, se ofreció para el sacrificio.
y fuera inmolado allí en la cruz. Y por la sangre que se derramó, como se derramaba antes la sangre de los animalitos, la sangre derramada por Él nos limpió de todo pecado, nos cubrió, y entonces Dios nos vio como Cristo, nos vio como hijos. Dios el Padre aceptó el sacrificio de Jesús y satisfizo su justicia. Dios mismo satisfizo su justicia a través del sacrificio de su propio Hijo. Y mediante ese sacrificio hizo la paz con cada uno de los que creen. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Que ya Dios mismo vino hace 2000 años a reconciliar al mundo, a todas las generaciones, con Dios. Que es necesario que el Evangelio sea oído y que los que oyen y están preparados para recibirle tengan la fe. Y entonces sean transformados, sean hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios se muevan en un carácter diferente, un carácter de paz con Dios y de paz con todos los demás. Este es el precio del sacrificio que hizo Cristo. Solo aquellos que están o que estamos en Cristo pueden vivir una vida de paz y ser pacificadores. Pacificadores. Es tan importante esto en la vida individual de cada uno de nosotros, que los que no han alcanzado esta reconciliación y esta vida de paz, hoy están destruyendo a personas y destruyéndose a sí mismos, porque no encuentran la estabilidad, no encuentran la serenidad, no encuentran la capacidad de poder encontrarle propósito a la vida, de poder estar contentos, satisfechos, plenos. Cristo, como dice aquí, Él está pleno, está completo, y llama a los hijos de Dios a estar completos. Mientras no estamos en Él, hay una insatisfacción, un vacío. Ese vacío que se genera en cada uno por la falta del Espíritu de Dios en nosotros, es lo que nos hace andar buscando satisfactores en todas las cosas materiales. Y desgraciadamente nunca lo vamos a llenar. Muchos tratan de llenarlo con drogas, otros con dinero, otros con alcohol, otros con otro tipo de vicios, de adicciones, otros con poder, con fama, con el trabajo, y nunca están satisfechos. ¿Por qué? Porque solo Dios puede llenar ese vacío. Solo a través de la predicación del Evangelio puede llenarse ese vacío. Entonces tú y yo somos ya privilegiados. Tenemos la capacidad de vivir bien, de tener una buena calidad de vida mientras estemos aquí en la tierra. Y disfrutar todo lo que Dios creó. Todo lo que Dios ha creado, lo creó para nuestro deleite. No para que unos abusen de los recursos y entonces lo acumulen y finalmente nunca se satisfazgan. Pero los que están en Cristo tienen la capacidad, no de tener a lo mejor mucho, aunque si Dios quiere nos lo puede dar, pero de estar siempre contentos, plenos, satisfechos. No por lo que tienes a mano o en la cartera, sino porque estás en paz con Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Porque Él sana, restaura, cambia la visión, una nueva forma de vivir, una alta calidad de vida. Esa es la bendición. Dice Pablo, en este entendimiento, les dice a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. ¿Cómo fuimos hechos justos? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta a los Efesios vuelve a repetir más ampliamente estas palabras el apóstol Pablo. Efesios 2, capítulos 3, versículos 13 al 15. Efesios 2, 13 al 15, dice Pablo, pero ahora, en Cristo Jesús, ahora está hablando a nosotros, a la iglesia, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz?
Cristo, porque Él es nuestra paz. Él dice, de dos pueblos hizo uno solo. ¿A qué dos pueblos se refieren? A judíos y a los que no eran judíos. En el Antiguo Testamento, en el pasado, solamente un pueblo estaba cercano a Dios porque Dios lo eligió, era el pueblo judío. Y los judíos entendían que eso era un privilegio, todavía siguen creyendo, que era un privilegio solamente para ellos. Y entonces aborrecían a los demás. El que no era judío, que era griego, que era romano, que era mexicano, que era sudamericano, ese no cabía en su relación con ellos, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Dice, de los dos pueblos, del judío y de los que no son judíos, Él hizo uno solo, los reconcilió por medio del Evangelio e hizo la paz. Ahora somos un solo pueblo en Cristo. ¿Dónde está ese pueblo? En su iglesia, en su iglesia. Dios no ha desechado a los judíos, los tiene contemplados como parte de su iglesia. Y a todos los gentiles de todas las naciones, de todos los colores, razas, sabores, etcétera, tampoco a ninguno está desechado. De toda lengua y nación vendrán al conocimiento de Dios para ser un solo pueblo en la paz. Ahí es donde va a estar la verdadera paz. Ahí está la paz. Qué desafortunado que las religiones dividan y incluso generen guerras en vez de traer la paz a las naciones. Si nosotros vemos la historia, híjole, es una vergüenza que las mismas religiones y las mismas iglesias sean provocadoras de tantos conflictos armados y que en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, se hayan hecho tantas muertes violentas a través de la historia por un falso entendimiento, por no haber entendido el plan de Dios. Él dice, Él ya vino e hizo un solo pueblo, nos reconcilió. Dice, ¿qué hizo? Derribó la pared intermedia de separación. Voy al versículo 15 de Efesios 2. Dice, y al abolir, es decir, al consumar, al quitar en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz. ¿De qué se trata el proyecto de Dios? ¿De qué se trata el proyecto y la visión de Dios a través de Jesucristo? De hacer una nueva humanidad. Ahí estamos incluidos tú y yo. En eso estamos, formando parte de una nueva humanidad según el propósito eterno de Dios. Esa nueva humanidad está en Cristo, en la iglesia, en la verdadera iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza y los creyentes son el cuerpo. Un cuerpo entendido de la revelación, un cuerpo que trabaja en crear la paz, porque está capacitado para hacer la paz y empieza por hacerla entre los mismos congregantes, siendo tolerantes a los errores, a las faltas, a los tropiezos de cada uno. Y no solo tolerantes, sino ayudadores para edificar, para consolar, para fortalecer. Y lo hacemos en la iglesia y lo hacemos en todo lugar donde nos movemos. Vamos haciendo la paz. Primero evitando los conflictos y cada vez que se puede, con sabiduría de Dios, ayudando a solucionar, a reconciliar en todo lugar donde nos movemos. Por eso la paz de Dios es el más alto bien para la nueva humanidad. La paz de Dios es el gran don de Dios para la nueva humanidad. Y solamente los nacidos de nuevo, los perdonados y reconciliados con Dios, pueden vivirla. Y pueden ser esos pacificadores bendecidos que serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué serán llamados hijos de Dios? Porque lo somos. Dice el Evangelio, y a todo aquel que creyó y le recibió, le dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Dijo el apóstol Juan, y lo somos, lo somos. Por la fe ya somos hijos de Dios. Entonces, ¿por quién seremos llamados hijos de Dios? Primero, por el Padre, que nos ve en Cristo. Cuando Él ve a cada hijo de Dios, a cada creyente, Él ve
a Cristo, el que nos reconcilió, el que se sacrificó, el que resucitó, el que hizo la paz. Estamos en Él. Y también la humanidad reconocerá algún día a los hijos de Dios, porque toda la creación clama hoy porque los hijos de Dios se manifiesten, actúen en la sociedad, actúen en todo medio, y entonces van a reconocer la naturaleza de Dios que opera en nosotros. ¿Cuál naturaleza? Su carácter. El Espíritu de Dios mismo es el que nos hace producir en nosotros el fruto del Espíritu, y la paz es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es bebida, ni es comida, ni se trata de estructuras allá afuera. ¿Es qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia que fue hecha a través de Cristo. Y la paz que nos da también Él mismo a ser reconciliados con Dios. Amén. Así que los hijos de Dios son llamados pacificadores, porque tienen paz y están capacitados para que puedan llevar la paz a todo lugar. Esto también está escrito en 2 de Corintios 5:20, dice Pablo, 2 de Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Cuando llevamos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Diciéndoles, en el nombre de Jesucristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios y reconcíliense con todos los seres humanos con los que han estado en conflicto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del perdón. De gracia fuimos perdonados, de gracia extendemos el perdón también a otros. Dijo Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Dijo Jesús, no te digo que 7, hasta 70 veces 7. Es decir, toda tu vida has de permanecer. ¿Por qué? Porque te conviene. Porque en la medida que no tienes paz, que estás en conflicto con los demás, pues no vas a vivir una buena calidad de vida. Entonces te conviene perdonar. Te conviene perdonar. Y también pedir perdón cada vez que tú te tropieces y cometas alguna falta. Eso es ser un pacificador. Y bueno, hasta ahí vamos a dejarlo esta tarde. ¿Estamos listos para ser pacificadores? Dijo Jesús unas palabras en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y uno se queda así como, ¿qué pasó? Después de lo que estábamos escuchando, ¿qué significa esto? Dice, porque he venido para poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿De qué está hablando Jesús? De que no es fácil ser un pacificador. Tan es así que no es fácil que a Él le costó la vida. Él vino a hacer la paz, tuvo que entregar su vida. Hay un costo. O sea, tener el privilegio y el entendimiento de haber comprendido el propósito de Dios en nuestras vidas y de que nos ha reconciliado y que nos llama hoy a ser pacificadores, va a tener un costo. Y yo creo que algunos de nosotros ya lo hemos experimentado. En cuanto supieron que te convertiste a Cristo, empezaron a haber conflictos. Ya te cambiaste de religión, ahora eres un aleluyo y cosas así, ¿verdad? Y empieza la acusación y la crítica. No es fácil ser un pacificador. Y eso es poco. Si vemos la historia de la iglesia, a los pacificadores en Cristo, a muchos les costó la vida, les ha costado la vida. Porque el mundo es enemigo de la paz.
La humanidad es enemiga de la paz. Prefiere la violencia, prefiere tener sometidos unos a otros. Y cuando oiga el mensaje del Evangelio, va a empezar la incomodidad. Pero lo que Dios dice es que Él ya preparó de antemano a aquellos que se iban a oír. Entonces dice, ustedes no deben callar, ustedes deben publicar las buenas noticias. Y el que está preparado para oír, oirá y creerá y será reconciliado con Dios. Y aquel que no crea y que no acepte, ya ha sido condenado porque no creyó. Así que aceptamos el desafío. Vamos a estar de pie. Dijo Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjese que no está hablando de que el otro nos haya hecho cosas, de que te hayan ofendido, de que te hayan agraviado. ¿Qué dice? Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, a lo mejor tú ni te diste en cuenta en qué momento lo ofendiste, pero si el hermano, el familiar, el hermano en la congregación tiene algo, de repente te dejó de hablar, anda serio contigo, ¿verdad? Y tú no sabes ni qué sucedió, ¿qué vas a hacer? Crear puentes. Los hijos de Dios, los pacificadores, crean puentes de relación. No rompen relaciones los pacificadores. Aunque las otras personas consideren tener la razón, nosotros caminamos en la gracia y la misericordia de Dios y extendemos el bien de Dios y buscamos la paz. Creamos puentes. Somos constructores de puentes los pacificadores. No aceptamos el rompimiento de relaciones. Al contrario, reconciliamos, hacemos la paz. Y esto implica sanar nuestros corazones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con amigos, con familiares, con compañeros del trabajo. Dijo Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, no que dependa de los otros. En cuanto dependa de ti, nosotros estamos llamados a dar el primer paso y a construir ese puente. Entonces, que no se nos pase la vida quedándonos con resentimientos, quedándonos con cosas guardadas en el corazón. Sana, perdona, pide perdón y vive en paz. Hoy tenemos esa capacidad de poderlo hacer. Un hijo de Dios no vive en amargura, no vive en tristeza, no vive en ira contenida. No es un provocador de pleitos, de conflictos. Un hijo de Dios, una hija de Dios hace la paz, crea puentes siempre. Aunque nos rechacen. A Cristo lo rechazaron. A Pablo lo apedrearon, a punto de matarlo varias veces. A Esteban lo sacrificaron por decir la verdad del Evangelio. Sí hay un costo, pero el beneficio de plenitud es muy grande. Estar en paz con Dios y con todos, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y ciertamente sabemos que es un desafío que tú nos haces, Señor, pero también es una gran bendición. Somos hijos de Dios por tu gracia, por tu amor, porque nos has reconciliado con Dios, porque pusiste en nuestros corazones la fe que produce este nuevo fruto de nosotros, el fruto de la paz, el fruto del gozo, el fruto del contentamiento, de la libertad,
de la sanidad. Padre, hoy declaramos, los que estamos aquí reunidos, que en nuestro pensamiento, en nuestra alma, no hay más resentimientos, no hay más amarguras, no retenemos ni experimentamos sentimientos de venganza o de ira hacia los demás. Nos declaramos libres de todo eso, libres, sanados, restaurados y dispuestos a extender puentes de amor, puentes de gracia, de perdón hacia los demás. Porque estando en ti, Señor, disfrutaremos de todas las bendiciones de las que ya hemos hablado y de las que aún abundarán, Señor. Tú nos darás conforme a la plenitud que tú tienes, Señor. Seremos bendecidos porque ya tenemos la más grande bendición, que es Cristo en nosotros. Y Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Y sus riquezas son abundantes, sobre todo primero en Cristo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo abunde en sus corazones, en sus almas, y les fortalezca y les restaure, y vivamos en ese contentamiento que solamente Dios puede dar. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor?